En mi vida, siempre he luchado y envidiado a las personas que han encontrado una manera de marcar la diferencia en el mundo. Personas que saben cómo, como nos gusta decir, mover la aguja. Algunos momentos en la televisión nocturna dejaron al público confundido y fascinado al mismo tiempo, y David Letterman estaba justo en el centro de ellos. A lo largo de su larga carrera, no solo recibió a estrellas, se enfrentó a ellas. No todos los invitados podían manejar su estilo, y algunos lo llevaron más allá de su punto de quiebre. Sus reacciones se volvieron inolvidables, mostrando un lado del anfitrión que el público rara vez veía. Únase a nosotros mientras profundizamos en los detalles de algunos de los encuentros que se convirtieron de entretenimiento en puro drama nocturno. Número 1. Madonna. En marzo de 1994, Madonna entró en el set de The Late Show con David Letterman y creó una de las noches más salvajes en la historia de la televisión. Ella estaba en la cima de su fama. Conocida en todo el mundo como la reina del pop, Letterman, ya famoso por su humor agudo y control sobre los invitados, esperaba una conversación divertida. Lo que obtuvo en cambio fue caos. Esa noche se convirtió en un momento que le disgustó tanto que quedó ligado a su nombre para siempre. Desde el momento en que se sentó, las cosas se salieron de control. Madonna se negó a seguir las reglas normales de las entrevistas nocturnas. En lugar de responder preguntas simples, respondió con sarcasmo. En cuestión de minutos, comenzó a maldecir al aire. Cada vez que se escapaba una palabrota, los sensores de la red tenían que censurar el sonido. Los espectadores en casa apenas podían seguir partes de la conversación debido a las constantes interrupciones. Letterman intentó reírse al principio, pero cuanto más lo hacía ella, más frustrado se volvía él. En algún momento, Letterman decidió dirigir la conversación hacia su música y su carrera. Preguntó sobre sus álbumes, sobre su trabajo, incluso sobre sus proyectos personales. Madonna ignoró las preguntas. Se inclinó hacia adelante, sonrió con sorna y volvió a centrar la atención en él. En un momento dado se burló de su vida personal. En otro, lo provocó con comentarios sugerentes que dejaron incómodos tanto al anfitrión como al público. La multitud se rió, pero fue una risa nerviosa. La gente no sabía si aplaudir o quedarse sentada en estado de shock. Algunos parecían encantados de verla rebelarse contra el anfitrión. Otros parecían incómodos, inseguros de si el programa se había derrumbado por completo. Letterman seguía mirando al público, claramente molesto. Estaba perdiendo el control, y Madonna lo sabía. Luego vino el movimiento más audaz de la noche. Cuando se suponía que el segmento terminaría, Madonna se negó a irse. Se sentó obstinadamente en su silla, burlándose de él y desafiándolo a que intentaran hacerla salir. Para un anfitrión que prosperaba siendo más agudo, más rápido y más poderoso que cualquier invitado, fue humillante. El escenario era suyo, y no había nada que pudiera hacer. Las consecuencias fueron inmediatas. Los periódicos al día siguiente la llamaron una de las entrevistas más impactantes jamás emitidas. Algunos fanáticos elogiaron a Madonna por ser audaz y valiente. Otros dijeron que era grosera e irrespetuosa. Pero para Letterman, no había duda. No le gustó la forma en que ella había robado su escenario. Odiaba sentirse impotente, y Madonna lo había dejado impotente durante casi todo el segmento. Aunque ella apareció en su programa nuevamente, en años posteriores,
y los dos finalmente bromearon sobre esa noche, el recuerdo nunca pudo borrarse. La entrevista de 1994 se convirtió en un símbolo de rebelión en la televisión en vivo. Ese episodio se sumó a la leyenda de Madonna, mientras que Letterman nunca lo olvidó porque fue una noche en la que el control se le escapó de las manos y no pudo hacer nada. Número 2. Julie Haggard. Julie Haggerty, la actriz amada por su papel en la exitosa comedia Airplane, se convirtió en parte de una de las entrevistas más incómodas que David Letterman haya presentado. Sucedió en los primeros años de Late Night with David Letterman, cuando el programa aún estaba construyendo su reputación. Lo que debería haber sido una conversación divertida y relajada se convirtió en una experiencia dolorosa que Letterman nunca olvidó. Desde el momento en que se sentó, Haggerty parecía nerviosa. Ella sonrió cortésmente, pero habló en oraciones cortas. Se movió en su asiento, dudó antes de responder y, a menudo, dio respuestas tan breves que Letterman no tenía espacio para hacer un seguimiento. En la televisión en vivo, las largas pausas pueden sentirse agotadoras, y esos vacíos en su conversación llenaron rápidamente el estudio de tensión. La audiencia se rió torpemente al principio, esperando que fuera parte del acto, pero quedó claro que la incomodidad era real. Letterman intentó sus trucos habituales. Hizo bromas, la provocó ligeramente e intentó presionarla para que contara historias. Pero en lugar de abrirse, Haggerty se quedó más callada. Su timidez natural chocó con el estilo agudo de Letterman. Él prosperaba con bromas rápidas. Pero aquí estaba, atrapado con una invitada que parecía congelada en el centro de atención. Su rostro mostró signos de frustración mientras se recostaba en su silla, buscando formas de salvar el segmento. En un momento dado, le preguntó sobre su éxito en Airplane y la repentina atención que vino con él. Ella soltó una risa nerviosa y una respuesta vaga. Luego se detuvo. El silencio que siguió se prolongó. Letterman, que generalmente prosperaba en momentos incómodos, haciéndolos divertidos, parecía indefenso. En lugar de ser el anfitrión inteligente en control, parecía derrotado. Para él, esa pérdida de control fue peor que un conflicto abierto. La entrevista se conoció como una de las más difíciles. Los críticos la señalaron como prueba de que no todas las estrellas pertenecían a su mundo. Haggerty, a pesar de ser talentosa en el cine, tuvo dificultades en el entorno impredecible de la televisión en vivo. Ella no quería crear problemas, pero sus nervios dejaron a Letterman expuesto. No le gustaba que lo pusieran en una posición en la que no pudiera dominar el escenario, y la aparición de Haggerty hizo exactamente eso. A lo largo de los años, los fanáticos recordaron el momento como una de las entrevistas que probablemente deseaba que hubiera sido diferente. No fue ira u hostilidad, pero aún así fue una forma de disgusto, del tipo arraigado en la frustración, la vergüenza y la picadura de perder el control. El nombre de Haggerty quedó vinculado a esa noche incómoda. Un recordatorio de que incluso un maestro como Letterman podía fallar cuando la energía se derrumbaba. Número 3. Bill O'Reilly. En 2006, el presentador de Fox News, Bill O'Reilly, se sentó frente a David Letterman en The Late Show, y lo que siguió se convirtió en uno de los enfrentamientos más comentados en la historia de la noche. Conocido por su estilo ardiente y confrontacional, O'Reilly llevó el debate político a un espacio generalmente reservado para la comedia y el entretenimiento. Letterman, que suele estar tranquilo, no pudo ocultar sus sentimientos esta vez, y su disgusto por O'Reilly
se mostró claramente en la televisión en vivo. El tema fue la guerra de Irak. O'Reilly defendió la invasión, utilizando los mismos argumentos que a menudo repetía en su propio programa. Habló con confianza, reclinándose con una sonrisa, como si desafiara a Letterman a desafiarlo. Letterman intentó mantener la discusión equilibrada al principio, pero su paciencia se agotó rápidamente. A diferencia de otros invitados, O'Reilly se negó a bromear, se negó a suavizar y trató la aparición como uno de sus debates políticos. La tensión creció a medida que avanzaba la conversación. Letterman, visiblemente irritado, finalmente lo interrumpió. Mirándolo directamente, dijo sin rodeos que alrededor del 60% de lo que dijo O'Reilly eran tonterías. La audiencia jadeó, luego estalló en vítores y aplausos. Letterman rara vez se quitaba su máscara cómica frente a millones de espectadores, pero en ese momento hablaba en serio. Su disgusto por el giro y la arrogancia de O'Reilly salió en una sola línea. O'Reilly no retrocedió. Él sonrió y presionó más fuerte, tratando de defender sus puntos de vista. Letterman respondió con la misma fuerza, señalando las fallas y señalando el sufrimiento que había causado la guerra. El intercambio de ida y vuelta no fue divertido. Fue tenso, incómodo y crudo. Para muchos espectadores fue impactante ver a Letterman pasar de comediante a crítico justo delante de sus ojos. Los medios de comunicación repitieron la entrevista durante días. Algunos elogiaron a Letterman por enfrentarse a O'Reilly, diciendo que era refrescante verlo alejarse de las bromas y expresar su opinión. Otros lo criticaron por dejar que su disgusto se mostrara tan abiertamente. De cualquier manera, se convirtió en uno de los enfrentamientos definitorios de su carrera. El choque quedó registrado como uno de los momentos más controvertidos de Letterman. Demostró que incluso en la comedia, el conflicto real podía abrirse paso. Letterman no odiaba a los invitados políticos, pero odiaba cuando la gente venía a su escenario, actuando con suficiencia e intocable. O'Reilly encarnaba exactamente eso: su negativa a ceder, su hábito de dar vueltas a los argumentos y su tono complaciente irritaron a Letterman. Al final de la noche, quedó claro que esto no era solo otra entrevista. Fue una pelea y Letterman había dado a conocer sus sentimientos. Y demostró que para algunos invitados, el disgusto de Letterman era imposible de ocultar. Número 4. Cher. David Letterman construyó su reputación como un anfitrión que podía encantar, bromear e incluso sacudir a sus invitados. La mayoría de las veces, las celebridades se reían y seguían el juego. Pero, durante uno de esos episodios, una invitada decidió que no iba a dejar que él se riera el último. Esa invitada fue Cher, la leyenda del pop con una lengua afilada. Lo que comenzó como una entrevista divertida se convirtió en uno de los momentos nocturnos más inolvidables, cuando ella lo maldijo abiertamente al aire. La historia comenzó mucho antes de esa noche. Durante años, Cher se había negado a aparecer en el programa de Letterman. Mientras que otras estrellas iban y venían, ella seguía rechazándolo. Cuando finalmente aceptó sentarse en la silla de invitados, Letterman supo que era un gran problema, pero también sabía que no se presentaba como amiga. Desde el momento en que entró en el escenario, hubo tensión en el aire. Letterman intentó romper el hielo con bromas. Se burló de su carrera, su vida personal y sus relaciones pasadas. Normalmente, los invitados se sonrojaban o se reían cuando Letterman se burlaba, pero Cher no.
Ella le dio respuestas cortas, puso los ojos en blanco y se reclinó en su silla como si lo desafiara a seguir adelante. La audiencia se rió nerviosamente, sintiendo que este no era un intercambio típico. Luego vino el momento que selló la entrevista en la historia. Letterman, en broma, preguntó por qué había evitado venir al programa durante tantos años. Cher no dudó. Ella lo miró directamente y dijo que era porque pensaba que él era un imbécil. El estudio explotó en risas y jadeos. Letterman se congeló por un segundo. Luego se rió también. Pero la picadura era obvia. Ningún invitado lo había llamado así tan abiertamente. Especialmente, no en la televisión en vivo. Por parte de Cher, fue honestidad. Ella siempre había sido audaz y sin filtros. Y no iba a seguir el juego solo para proteger su ego. Sin embargo, fue a la vez embarazoso y fascinante para Letterman. Por un lado, no le gustó ser insultado abiertamente en su propio escenario. Por otro lado, sabía que el momento crudo haría historia en la televisión. La entrevista continuó, pero la atmósfera había cambiado. Letterman bromeó sobre su comentario, pero ella nunca retrocedió. Ella había atravesado su armadura, y en ese instante, ella controlaba el escenario. Letterman era el que siempre hacía que los demás se sintieran incómodos, pero Cher había invertido el guión. No fue tan divertido. No le gustó perder el control, y Cher se lo había quitado con una sola palabra. Después el intercambio se repitió una y otra vez. Los críticos lo llamaron una de las entrevistas más impactantes de su tiempo. Los fanáticos aman a Cher por su honestidad, y algunos incluso dijeron que ella había ganado una contra Letterman. En años posteriores, los dos compartieron momentos más ligeros en el programa, y Letterman a menudo bromeaba sobre el famoso insulto, pero en el fondo siguió siendo un recordatorio de cómo Cher lo había reprendido una vez frente a millones. Esa noche fue la prueba de que a veces el golpe más agudo no provenía del anfitrión, sino del invitado. Número 5. Harvey Pekar. Entre las muchas celebridades que se sentaron frente a David Letterman, pocas fueron tan improbables o tan confrontacionales como Harvey Pekar. No era una estrella de cine, un cantante o una figura pública. Pekar era un empleado de archivo de Cleveland que escribió la serie de cómics underground American Splendor. Cuando apareció en Late Night with David Letterman, en la década de los 80, se destacó de inmediato, y no de una manera que Letterman apreciara. Letterman a menudo invitaba a invitados inusuales o excéntricos, personas que no encajaban del todo en el molde brillante de Hollywood. Al principio, Pekar encajaba perfectamente en ese perfil. Sus cómics contaban historias crudas y poco glamorosas de la vida cotidiana, y su estilo seco y torpe lo hacía interesante de ver. El público se rió nerviosamente mientras murmuraba respuestas y miraba fijamente las bromas de Letterman. Durante un tiempo, el anfitrión disfrutó teniéndolo como una especie de acto divertido. Pero a diferencia de otros invitados extravagantes, Pekar no estaba interesado en ser un remate. Se irritó por cómo Letterman lo usaba para reírse. En lugar de seguir el juego, Pekar comenzó a contraatacar. En sus apariciones posteriores, la tensión era imposible de ignorar. Uno de los momentos más infames se produjo en 1987. Hart, sentado rígidamente en su silla, ignoró la charla trivial de Letterman y fue directo al ataque. Acusó a NBC, la cadena de Letterman, de estar controlada por intereses corporativos. Se dirigió específicamente a General Electric, que era propietaria de NBC en ese momento. Mirando directamente a Letterman,
Pear afirmó que la cadena era parte de un gran conglomerado que estaba perjudicando a este país. El público quedó atónito. No estaban acostumbrados a que los invitados rompieran la ilusión del entretenimiento, especialmente criticando a la misma compañía que transmitía el programa. Letterman se retorció en su silla, visiblemente irritado. Intentó interrumpir a Picard con bromas, pero Picard no se detuvo. El intercambio se volvió rápidamente hostil. El anfitrión, generalmente el que tiene el control, se encontró a la defensiva. Letterman arremetió contra Pear, diciendo que estaba siendo injusto e ingrato. Pear respondió que solo estaba diciendo la verdad. Los espectadores en casa vieron la rara visión de Letterman perdiendo genuinamente la paciencia. Ya no eran bromas juguetonas. Era una pelea real que se desarrollaba en la televisión nacional. Después de esa aparición, los días de Pear en el escenario de Letterman estaban contados. Si bien regresó un par de veces más, la relación quedó permanentemente dañada. A Letterman no le gustó que lo desafiaran tan directamente, especialmente por alguien que se negaba a respetar las reglas de la comedia nocturna. A diferencia de Cher o Madonna, que se enfrentaron a él de forma lúdica, Picard no estaba actuando. Fue genuinamente confrontacional. En los años que siguieron, la disputa se convirtió en parte de la leyenda de Picard. Fue recordado como el invitado que no seguiría el juego. El hombre que miró a uno de los anfitriones más poderosos de la televisión y dijo lo que nadie más se atrevió a decir. Letterman, mientras tanto, nunca olvidó la incomodidad que Pear le causó. Si bien él prosperaba con el control, Pear vivía para interrumpirlo. Y en esos tensos intercambios, quedó claro por qué el anfitrión llegó a odiarlo tanto. Número 6. Kaufman. Andy Kaufman no era como otros comediantes. Mientras que la mayoría de los invitados en Late Night with David Letterman venían a promocionar una película, cantar una canción o compartir historias divertidas, Kaufman vino a confundir, provocar y, a menudo, inquietar a todos los que miraban. Sus extrañas acrobacias y su comportamiento impredecible crearon algunos de los momentos más extraños en la historia de la televisión. Pero esos momentos a menudo cruzaban la línea, convirtiendo la fascinación en frustración. Desde el principio, Kaufman trató los programas nocturnos como un escenario para el arte escénico. Se deslizaba en personajes extraños, murmuraba a través de entrevistas incómodas o organizaba travesuras salvajes solo para ver hasta dónde podía presionar tanto al anfitrión como al público. Letterman, que se enorgullecía de compensar el caos con humor, se encontró repetidamente desequilibrado cada vez que Kaufman lo visitaba. El momento más infame llegó en 1982. Kaufman apareció en Late Night durante el apogeo de su truco de lucha libre, donde desafió a las mujeres a luchar contra él en el escenario. Esa noche llegó con el luchador Jerry the King Lawler. Al principio, la entrevista parecía inusual pero manejable. Letterman intentó guiar la conversación, pero la tensión creció rápidamente. Todo parecía ir bien durante un tiempo, hasta una explosión que aturdió a los espectadores. Lawler de repente se levantó y abofeteó a Kaufman con fuerza en la cara. El estudio jadeó. Kaufman salió volando de su silla, furioso, y desató una tormenta de blasfemias que tuvo que ser censurada. Salió furioso del escenario, tosiendo y enfureciéndose, dejando a Letterman sentado en estado de shock. Durante meses, la gente debatió si la pelea era real o escenificada. En ese momento,
El propio Letterman no lo sabía. Kaufman nunca rompió el personaje. Nunca admitió que el acto fuera falso. El anfitrión, que prefería la travesura inteligente, se encontró enredado en un acto que no podía entender. Para él, fue una pesadilla. Su programa se convirtió en un circo. Su autoridad socavada por el estilo impredecible de Kaufman. El disgusto de Letterman creció con cada encuentro. Si bien admiraba el talento de Kaufman, le molestaba ser utilizado como parte de elaboradas acrobacias sin previo aviso. En el aire, a menudo parecía irritado, moviéndose en su silla, suspirando pesadamente, mientras Kaufman divagaba o hacía trucos extraños. A diferencia de otros invitados, a Kaufman no le importaba si el anfitrión estaba avergonzado o frustrado. De hecho, esa era parte de su meta. Detrás de escena, los dos hombres, según los informes, tenían poca calidez entre ellos. A Letterman le gustaban los invitados que lo desafiaban en partidos verbales ingeniosos. Kaufman, sin embargo, disfrutaba creando una incomodidad tan extrema que la risa a menudo se convertía en silencio nervioso. Intentar mantener un ritmo nocturno en tal atmósfera era insoportable. Para Letterman, Kaufman era menos un invitado y más una tormenta que no podía ser contenida. Incluso después del fallecimiento de Kaufman, en 1984, su extraña relación siguió siendo un punto de discusión. Letterman admitió más tarde que si bien Kaufman era brillante, a menudo le había disgustado tenerlo en el programa porque se sentía como perder el control de su propio escenario. Al final, sus enfrentamientos destacaron dos visiones muy diferentes de la comedia. Letterman quería estar a cargo de las risas. Kaufman quería destruir la idea misma del control. Y para Letterman, eso lo convirtió en uno de los invitados más frustrantes que jamás tuvo que enfrentar. Número 7. Janet Jackson. Janet Jackson ya era una superestrella cuando apareció en el Late Show de David Letterman. Había vendido millones de discos, encabezado giras por todo el mundo y construido una reputación como una de las artistas más influyentes de su época. Pero sus apariciones con Letterman fueron a menudo tensas y cargadas de controversia. Con el tiempo, quedó claro que Letterman no disfrutaba tenerla como invitada, y el sentimiento parecía mutuo. Las raíces del disgusto de Letterman se remontan al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2004, cuando Janet Jackson y Justin Timberlake sorprendieron a los espectadores con el ahora infame mal funcionamiento del vestuario. El incidente dominó los titulares durante semanas, provocando indignación, multas de la FCC e interminables debates. Aunque Letterman no estuvo directamente involucrado, el escándalo se convirtió en un tema recurrente en su programa. Lo usó como material para bromas, a menudo a expensas de Janet. Para Janet, que luchaba por reconstruir su imagen después de las consecuencias, esas bromas eran crueles recordatorios de un momento que quería dejar atrás. Cuando apareció en el Late Show después, la tensión era visible. Letterman se burló de ella sobre el escándalo, sacándolo a colación repetidamente, incluso cuando ella trató de cambiar la conversación a otra cosa. En lugar de dejarla promocionar su música o proyectos, se centró en la controversia. Janet, generalmente serena y profesional, dio respuestas cortas y sonrisas forzadas. La audiencia se rió, pero la incomodidad entre el anfitrión y la invitada era obvia. Letterman prosperó hurgando en los puntos sensibles, y con Janet encontró una fuente perfecta. Cada vez que aparecía, volvía al incidente, casi burlándose de ella.
Janet, que valoraba su privacidad y dignidad, odiaba verse acorralada así en la televisión nacional. A diferencia de otros invitados que siguieron el humor agudo de Letterman, ella se resistió, creando entrevistas que se sentían más como batallas que como conversaciones. Detrás de escena, los informes sugirieron que Janet Jackson se mostraba reacia a regresar al programa de Letterman. A su equipo le preocupaba que él la usara como blanco de otra broma. Por su parte, Letterman pareció ver su renuencia como otra razón para fastidiarla. No le gustó su negativa a seguir el juego, y a ella no le gustó su negativa a dejarlo ir. Entonces, el ciclo de tensión solo se profundizó. En entrevistas posteriores, Jackson rara vez mencionó a Letterman, pero los fanáticos recordaron la incomodidad claramente. Sus apariciones destacaron no por la calidez o la risa, sino por la tensión visible. Los espectadores podían sentir que a Letterman no le agradaba particularmente, y a ella no le agradaba él. A diferencia de las estrellas que se enfrentaron a él de manera vanguardista, las entrevistas de Janet fueron pesadas, incómodas y marcadas por una ausencia de química. Para Letterman, Jackson representaba algo a lo que no podía resistirse a burlarse, un escándalo que no se desvanecería. Y Letterman encarnaba una maquinaria mediática que no la dejaría avanzar. Sus interacciones se volvieron menos sobre la promoción de la música o la celebración de su carrera y más sobre la repetición de un capítulo doloroso que quería cerrar. Las visitas de Janet Jackson al escenario de Letterman fueron recordadas no por diversión o encanto, sino por la aguda incomodidad que llevaban. Número 8. Shirley MacLaine. Shirley MacLaine fue una de las actrices más celebradas de Hollywood, conocida por sus actuaciones ganadoras del Premio de la Academia, su personalidad audaz y su profundo interés en la espiritualidad. Cuando apareció en el Late Show con David Letterman, ya se había labrado una reputación como una mujer que no teme decir lo que piensa. Pero lo que la convirtió en una figura poderosa en Hollywood también la convirtió en una invitada difícil para David Letterman. Desde el principio, MacLaine abordó las entrevistas de manera diferente a la mayoría de las celebridades. Mientras que muchos invitados venían a contar historias divertidas o reírse de las bromas de Letterman, MacLaine a menudo impulsaba las conversaciones hacia temas serios, personales y místicos. Habló sobre la reencarnación, las vidas pasadas y la energía espiritual. Para una audiencia que esperaba una charla ligera, estos temas se sentían pesados y confusos. Letterman, que prosperaba con el sarcasmo y la comedia rápida, lo vio como una pesadilla. Uno de los intercambios más desagradables se produjo cuando MacLaine desafió abiertamente la actitud despectiva de Letterman mientras explicaba sus creencias sobre el universo y las experiencias espirituales. Letterman interrumpió con bromas, poniendo los ojos en blanco y riéndose de su seriedad. MacLaine lo detuvo en seco y lo acusó de ser grosero. El público del estudio se puso tenso, sin saber si reír o permanecer en silencio. Por un momento, la dinámica de poder se invirtió. Letterman, que generalmente tenía la ventaja, fue el que fue reprendido en su propio escenario. El anfitrión no se lo tomó bien. Visiblemente se irritó, trató de encubrir el momento con humor, pero la tensión persistió. A partir de ese momento, sus entrevistas nunca se recuperaron por completo. Cada aparición que hizo MacLaine llevó esa misma situación. Ella quería que la tomaran en serio, y Letterman quería mantener las cosas divertidas. El choque de estilos hizo que sus conversaciones se sintieran más como batallas que como entretenimiento. Detrás de escena,
Circularon historias de que Letterman odiaba reservarla en absoluto. Según los informes, la encontró difícil, frustrante y poco dispuesta a seguir el flujo cómico y suelto de su programa. A diferencia de otros actores de mentalidad seria, McLean se negó a ajustar su tono para la televisión. En cambio, esperaba que el anfitrión la conociera en sus términos. Viéndose a sí mismo como el que estaba a cargo, Letterman no pudo lidiar con eso. El público recordó sus apariciones no por la risa, sino por los silencios inquietantes y los comentarios agudos. Los espectadores podían ver la irritación de Letterman, su sonrisa endureciéndose hasta convertirse en algo más cercano a la ira. McLean, imperturbable, lo miró fijamente y siguió insistiendo en sus puntos. El resultado fue una televisión que era convincente pero profundamente incómoda. Con el tiempo, McLean se convirtió en uno de los pocos invitados que Letterman, abiertamente, no quería. Ella representaba todo con lo que él luchaba: la seriedad que resistía la burla, la confianza que se negaba a ceder y la honestidad a la que no le importaba complacer al anfitrión. En su presencia, los trucos habituales de Letterman fallaron. Shirley MacLaine dejó una marca en la lista de invitados de Letterman, no porque entretuviera, sino porque lo pinchó. Para él, no era una invitada divertida o fácil. Era un desafío que nunca ganó del todo. Número 9. Les Mumbes. La larga carrera de David Letterman en la televisión nocturna estuvo llena de invitados extraños, entrevistas tensas e intercambios agudos. Pero parte de su mayor disgusto no estaba reservado para celebridades o artistas. En cambio, estaba dirigido a un hombre detrás de escena, Les Mumbes, el poderoso ejecutivo de CBS que se convirtió en su jefe a mediados de la década de 1990. Mumbes se unió a CBS como presidente en 1995, solo 2 años después de que Letterman dejara NBC para comenzar The Late Show. Al principio muchos pensaron que esta nueva asociación sería fluida. Letterman todavía estaba en la cima de la ola después de la mudanza, y CBS quería brindarle el mejor apoyo. Pero la relación entre el anfitrión y el ejecutivo se agrió rápidamente. Según los informes, Letterman sintió que Mumbes no lo respetaba a él ni a su estilo. Desde su punto de vista, Mumbes lo trató como a otro empleado, alguien a quien administrar en lugar de la estrella que había llevado a CBS a la competencia nocturna con NBC. Letterman, conocido por ser ferozmente independiente, no le gustaba que le dijeran qué hacer. Había construido su reputación rompiendo reglas, burlándose de la autoridad y manteniendo su ventaja. Tener a un ejecutivo rondando sobre él se sentía sofocante. Mumbes, por otro lado, era conocido por ser directo, controlador y profundamente centrado en las calificaciones. Esperaba que los programas tuvieran éxito y no le importaba mucho el seguimiento de las estrellas individuales. Para él, el programa de Letterman solo era valioso si seguía superando a los competidores. Esa actitud fría y empresarial chocó con el orgullo de Letterman. Letterman incluso admitió en entrevistas que odiaba a Mumbes al principio. Una vez les dijo a sus amigos que Mumbes representaba todo lo que él se burlaba en su comedia: poder corporativo, sonrisas falsas y falta de humor. Detrás de escena, evitó devolver las llamadas de Mumbes. En el aire, a veces deslizaba chistes sarcásticos sobre los ejecutivos de CBS que muchos espectadores entendieron como golpes apenas disimulados a Mumbes. Su tensa relación se desarrolló a lo largo de los años. Cuando Jay Leno continuó dominando las calificaciones nocturnas en NBC,
Mumbes presionó a Letterman para que ajustara su estilo, para competir más duro. Letterman resintió la presión. No quería que le dijeran cómo dirigir su programa. El disgusto se profundizó con ambos hombres, luchando silenciosamente por el control. Finalmente, la disputa se hizo pública. Los artículos describieron sus interacciones gélidas, con información privilegiada, diciendo que Letterman nunca se había acercado realmente a Mumbes. No le disgustaba solo el hombre, sino lo que representaba la autoridad sobre algo que Letterman pensaba que era solo suyo. Su odio por Mumbes no se trataba de una noche o una entrevista. Se trataba de años de sentirse como si estuviera luchando contra su propia cadena. Cuando Letterman finalmente se retiró en 2015, muchos notaron que la tensión con la gerencia de CBS siempre había sido parte de su historia. Al final, el choque demostró que la ventaja aguda de Letterman no solo se aplicaba a los invitados en el escenario. También se extendió detrás de la cortina, donde ejecutivos como les Mumbes le recordaron que incluso una estrella no podía escapar del poder corporativo. Y para Letterman, eso era algo que nunca le gustó y nunca perdonó.